Yo soy maestra Rosita, del grupo de capoeira Longi do Mar. Longi do Mar es un proyecto mexicano de capoeira, una comunidad mexicana de capoeira. Tenemos un mestre que nos apadrina, pero él no toma decisiones sobre nuestro grupo. Nuestro grupo está dirigido por Mestre Cigano y por mí. Hace 2020, 25 años que empecé a hacer capoeira, en 1995, en una época en que en la Ciudad de México y en la República Mexicana no había capoeira y no había otro lugar para aprender capoeira que el grupo en el que yo empecé. Soy bailarina de danza contemporánea. Estudié también teatro, actuación y tengo una licenciatura en educación artística. Esa es como mi formación profesional, aparte de la capoeira. Y me dedico totalmente a trabajar, digamos, como capoeirista. La capoeira es mi profesión y ahora la danza se convirtió en mi divertimento. Aunque la capoeira me divierte muchísimo también, sigo haciendo danza contemporánea, pero mi actividad principal de la que vivo es la capoeira. Sí considero que ha habido un crecimiento y una mejoría, pero que todavía no es suficiente, ¿no? O sea, sí creo que se han abierto espacios, que hemos abierto espacios para que las mujeres estemos presentes, ¿no? Pero, por ejemplo, si seguimos revisando ahorita un cartel de un evento de capoeira, si acaso hay una mujer, es mucho, ¿no? Entonces, y la cantidad de maestras, contramaestras y profesoras de capoeira en el mundo entero sigue siendo todavía un lugar que no está del todo conquistado por las mujeres, ¿no? Hay muchísimos hombres con ese grado que tienen el mismo tiempo entrenando que una mujer y las mujeres no reciben los mismos grados que los hombres por tener el mismo trabajo, ¿no? Eso es lo que yo veo en el mundo general de la capoeira, aunque sí se reconoce ya un poco más el trabajo y el esfuerzo de muchas mujeres. Y pues siento como de esas pruebas soy yo, o sea, yo soy mexicana, no soy brasileña. Tengo 25 años haciendo capoeira y para mí esto es como una prueba de que sí se puede, ¿no? O sea, y que hay que trabajar para ello, aunque sinceramente les cuento que yo nunca trabajé para ser maestra de capoeira. Yo trabajé para tener una comunidad de capoeira, para poder tener un grupo de personas con las que pudiera compartir la capoeira que tanto amo, y eso fue llevando a otras cosas. Yo no sé si lo he logrado, puedo decir cómo lo he intentado. Entonces, bueno, una de las maneras en las que lo he intentado, al principio, cuando yo empecé a hacer capoeira, había muy pocas mujeres aquí en México haciendo capoeira, y la mayoría se quedaban por muy poco tiempo, estaban un mes, 2 meses, se iban, un año, se iban, y así iban y venían mujeres, sí había, pero iban y venían todo el tiempo, ninguna se quedaba mucho tiempo. Entonces, una de las primeras acciones que hice fue hacer talleres para mujeres, impartidos por mujeres, o sea, por mí, porque era la única que impartía clases, y en ese entonces una de mis alumnas que me ayudaba, que se llama Nadine, y organizamos 2 talleres en diferentes años, que era un taller de mujeres solo para mujeres. Y funcionaba el taller. Al taller, cuando en la clase regularmente había una mujer o 2, cuando mucho, en los talleres había de repente 15, y eso para mí era así como, wow, o sea, 15 mujeres conmigo haciendo capoeira, era maravilloso, pero
a la hora de hacer el paso al grupo, a la comunidad de capoeira, eh, pasaba que llegaban y todo el mundo las quería ayudar. Entonces, era tal como el asedio de sentir que todo el mundo quería decirles cómo iba la pierna, cómo iba el no sé qué, cómo iba el no sé cuánto, que la mayoría de las mujeres le hacían así, salían corriendo, ¿no? Entonces no llegaba a ver como ese espacio de transición entre el taller de mujeres y luego la normalidad. La normalidad seguía siendo la misma, ¿no? Entonces, organicé 2 talleres, intenté organizar rodas de mujeres que no funcionaron en esa época porque llegábamos ya y decían, no, sí, chicas, no sé qué, nos parábamos para hacer la roda y, nada más yo toco el berimbau, ¿no? Nadie tocaba ningún instrumento, entonces no podíamos hacer una roda entre mujeres y teníamos que llamar a los chicos para que pudiéramos hacer la roda entre todos, ¿no? Entonces, esos fueron como varios intentos fallidos de tratar de llamar a más mujeres a la capoeira, de ver para que ellas vieran que sí se podía. Y esos fueron algunos. Luego, después de un tiempo, me cansé de hacer esos, ¿no? Me cansé de hacer el taller solo para mujeres, el taller de no sé qué, porque funcionaban como una capsulita, como algo in vitro, que después no tenía ninguna repercusión en el día a día, ¿no? Entonces yo dije, bueno, entonces, ¿de qué manera puedo hacer que haya más mujeres o que más mujeres se interesen o entrenen de la misma manera para que realmente se queden? Y mi manera cambió de ser justo el día a día, de que cuando estábamos entrenando y alguno de los chicos le hacía el martelito suavecito, porque no sé qué, yo le decía, oye, o sea, ¿por qué a ella se lo haces así y al otro se lo haces de otra manera, ¿no? No va a aprender a defenderse nunca de la misma manera que se defiende él, porque a él se lo estás dando con todo y a ella no, ¿no? O sea, tienes que tener cuidado con una persona nueva, pero persona nueva, no mujer y hombre. Entonces, empecé a hacer como ese trabajo en las clases de decir, ustedes pueden, de tratar de decirle a los chicos que no las trataran de otra manera, que no tenían que tratar de otra manera a las chicas que había entrenando. Y eso era como una de las formas que utilizaba como en el día a día. Y la otra era que yo canto más o menos, o sea, no, pero mi voz, una de las cosas que decidí es que mi voz es esa y que no, o sea, por más que cante horrible o como cante, tiene que ser mi instrumento para expresarme y que no me iba a quedar callada en las rodas y que iba a intentar cantar y yogar y todo, y a veces iba a las rodas y me costaba mucho trabajo como entrar en tiempo, me equivocaba 1000 veces, pasaba, no tenía tanto tiempo de capoeira en ese entonces, pasaba las rodas, me tiraban, como yo no quería que me jugaran suavecito, entonces yo les pegaba y decían que era violenta, pero era un poco para forzar que a mí no me trataran de la misma, o sea, que me trataran de la misma manera que trataban a todos, ¿no? Y la única manera que los hombres entendían era cuando les daba un golpecito y entonces sí ya se enojaban y me lo devolvían. Y así es que aprendí como a quitarme, pero también era una manera de decirle a las chicas, miren, me caigo, canto horrible, lo que sea, pero ahí estoy, ¿no? O sea, como una manera de que la gente viera, de que las chicas vieran que no importaba equivocarse, no importaba que se saliera mal, que importaba estar ahí, ¿no? Estar ahí y hacer presencia. Y a veces estaba cansadísima en las rodas de capoeira y en los eventos, pero decía, ya es roda de hombres, no hay ninguna mujer jugando, ok, ya no podía más, y ahí iba a meterme a la roda para hacer presencia y que otras chicas vieran que sí se podía, ¿no? Esa es como una de las maneras, otra de las maneras en que he intentado así como en el día a día, y después otras mujeres de mi grupo han tomado como ya la batuta de hacer diferentes eventos de mujeres, de hacer baterías de capoeira de mujeres, hacemos una roda al año, donde las mujeres son las que tocan todo el tiempo, pero en mi comunidad de capoeira sí hay muchas mujeres ahora.
Pues en realidad muchas de esas expectativas me súper rebasaron. Yo soñaba con una comunidad de capoeira que éramos como 10 personitas, en las que esas 10 personitas trabajáramos y siguiéramos haciendo capoeira juntos y como comunidad y demás, y ahora esa comunidad es enorme. Bueno, yo digo que es enorme para lo que yo era en ese entonces, ¿no? O sea, ahorita en Longidumar somos en los diferentes lugares de México más o menos como unas 500 personas, algo así, y eso para mí es mucho, ¿no? Y es más difícil de organizar y es más difícil de ponernos de acuerdo porque nuestra comunidad, nosotros siempre decimos que es un experimento social, que es como el lugar, el pedacito de mundo donde nosotros tratamos de que las leyes, las reglas de la sociedad sean como nosotros soñaríamos que fueran en el mundo, ¿no? Y es en el lugar donde sentimos donde siento que puedo incidir para poner mi granito de arena para transformar otras cosas que hagan como eco después en las vidas como de las diferentes personas, ¿no? Entonces, yo soñaba con una comunidad pequeñita de capoeira y esto creció mucho más de lo que yo pensaba, ¿no? Soñaba con tener algún día como alumnos de capoeira que fueran buenos y ahora tengo alumnas y alumnos increíbles que admiro muchísimo. Tal vez uno de ellos ustedes lo conocen, se llama Contramestre Banano, que ha pasado ahí por Colombia. También estuvo de viaje con Mestre Acordeón, y hay muchas chicas dentro de mi grupo, que unas de ellas están aquí presentes, que admiro también muchísimo en su capoeira. Entonces, eso me ha rebasado por completo, ¿no? O sea, lo que yo pensaba que podía lograr ha sido mucho más lo que esas personas me han dado y la inspiración que me siguen dando, ¿no? Dentro de nuestra comunidad de capoeira tenemos como un plan de estudios, algo así, que las personas tienen que cumplir para dar clases de capoeira y que incluyen algunas áreas, ¿no? Una de las áreas es como la parte pedagógica, otra de las áreas es conocer acerca de la historia de la capoeira, otro la música, otro la parte física y otro el idioma, y otra es como la parte como de logística administrativa y demás, ¿no? Entonces, yo creo que una persona que da clase de capoeira tiene que saber acerca de la historia de la capoeira, tiene que saber qué es, de dónde viene, o sea, que cuando le pregunten algo pueda responder sobre capoeira, pueda debatir sobre capoeira, tener ideas acerca de la capoeira, que tiene que tener como una pedagogía que le permita no lastimar a la gente, ¿no? Uno de los mestres, bueno, varios mestres siempre me han dicho, y no les he hecho caso, que el calentamiento no es necesario, ¿no? O sea, que un capoeirista necesita estar listo en cualquier momento de la vida, pero yo creo que eso valía para su época, tal vez, para la época en la que los esperaban en la esquina con una navaja porque en la roda habían hecho no sé qué y entonces se ajustaban cuentas y pues todo el momento pues tenían que estar preparados con su capoeira para responder a cualquier cosa. No es la misma época, ¿no? No es la misma época, y nuestro cuerpo, a mí la danza me ha enseñado que hay que tener una preparación para hacer un movimiento, que si no después del tiempo te lastimas, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que yo creo que es como importante. Y otra de las cosas que se me hacen también fundamentales es esta idea como de ser guía, no de ser la persona que te dicta órdenes, que te dice cómo deben ser las cosas, sino la persona que te ayuda a que tú encuentres tu propia capoeira, tu propia forma de moverte, de hacer las cosas, de expresarte a través de la capoeira.
que hice en la vida fue tomar esa experiencia de teatro para construir personajes dentro de la danza. No me dediqué a hacer teatro como actriz. Cuando estudiaba hice algunos cortometrajes, algunas obras de teatro y algunas cosas así, pero en realidad hace 20 y tantos años que no hago alguna cosa como teatral, digamos, sino, pero nuestros espectáculos escénicos tienen que ver mucho con contar historias, con expresarse a través del cuerpo y a veces también a través de la voz. Tenemos pues todo un equipo de personas que trabajan en realidad para eso. Regularmente en esos espectáculos yo soy la coreógrafa cuando hacemos los espectáculos, por ejemplo, el de ópera, o somos varios coreógrafos, o en otros de los espectáculos he sido la coreógrafa, y la dirección teatral la hace otra de las personas. La dirección general la hace siempre, bueno, casi siempre el maestro Cigano, a veces yo. La formación como escénica y dancística que he tenido, por supuesto que siento que me ha ayudado como para hacer cosas en la capoeira. De hecho, la estructura de mi clase, ahorita digo, tal vez no se pueda ver tanto porque es a distancia y tenemos que usar objetos y cosas como referencias para rescatar como la sensación de que hay algo ahí, al menos que aunque no sea otra persona, tenemos como referencia, pero la estructura de nuestras clases, de Messi Cigano y mías, tienen la estructura de una clase de danza. Empiezan, bueno, excepto con la parte de música, pero empiezan con un calentamiento, después hay una parte que en la danza se hace como frente al espejo, unas diagonales, y después así, o sea, como esa estructura de la clase, y terminar con una preparación física que lo hicimos y después un estiramiento. Esas son partes de una clase de danza regularmente, ¿no? Y nosotros tomamos esa estructura porque no conocíamos otra, porque a nosotros nos habían enseñado la capoeira así como, el movimiento es así, cópialo. Y nosotros, copiar, pero ¿cómo? No, así, cópialo, o sea, no había desarrollo de nada, no había la pierna pasa por aquí, en esta dirección, nada, era así, el movimiento es así, lo copias. Entonces yo tardé en aprender un macaco 5 años, ¿no? Porque a mí me daba pavor pensar que había un abismo allá atrás cuando uno tenía que hacer un macaco. Entonces no había ninguna técnica para enseñar nada cuando yo aprendí a hacer capoeira. Entonces, yo sentía que eso le hacía falta a la capoeira, y después de mucho tiempo de ir a Brasil, de tomar clases también en otros países, porque con la danza he viajado mucho con las compañías de danza y me ha dado la oportunidad de a cada lugar que voy ir a buscar capoeira, y me di cuenta que en Brasil y en el mundo existen pocas, hasta hoy en día, hoy afortunadamente cada vez van existiendo más, pero pocas clases de capoeira que tengan todo un desarrollo como de la técnica de la capoeira, de una manera de enseñarlo. Muchas siguen siendo esa de haz el movimiento y cópialo, ¿no? Y dices, cópialo, pero cópialo ¿cómo? ¿No? Entonces, o sea, como todo ese pasito a pasito de los movimientos que te va llevando a hacer diferentes cosas, no existe ese desarrollo regularmente, y tampoco existe la preparación del cuerpo para un movimiento físico. Como les decía, muchos meses a mí me han dicho, no, o sea, ¿para qué haces un calentamiento? Elimínalo, ¿no? O sea, y yo no he hecho caso, pero esas cosas forman parte de lo que yo he aprendido en la danza, y que yo necesito también, ¿no? O sea, como esa estructura para no lastimarme, para cuidar el cuerpo, de empezar a calentar, ir haciendo un desarrollo de las cosas y terminar con un estiramiento que nos relaja, que distiende los músculos que acabamos de trabajar. Eso es totalmente una aportación de la danza. Bueno, pues para responder a la primera pregunta, eh, ha sido como, como un espacio como de necedad un poquito, ¿no? Como de no dejar
como de no dejar que la gente me diga que no se puede, ¿no? Si alguien me dice que no, lo hago más veces, aunque se enojen. Por ejemplo, en algún momento, cuando estaba en un evento en una parte del mundo, no voy a decir lugares y nombres de personas para no comprometer nada, pero estaba en un evento de capoeira al que yo había sido invitada como maestra de capoeira a dar clases. Y estaban con el micrófono pasándole la voz a las personas que cantaban. Entonces se la pasaba un mestre al otro, y un mestre al otro, y un mestre al otro. Y yo dije, y en algún momento les pedí el micrófono. Les dije así como, o sea, ¿me dan chance, mi turno? Algo así, ¿no? Y me dijeron, espérate tantito, ¿no? En el primer momento en el que se distrajeron, dije, ah, no, pues ahí les va. Y empecé a cantar sin micrófono, así, con la voz más fuerte que tenía, y toda la roda y todo el mundo fue así de, o sea, me voltearon a ver así de, ¿y ahora esta? ¿No? Pero, y me dejaron que cantara un rato, y luego alguien empezó a cantar encima de mí. Y dije, ok, así es la cosa, pues ahí les va otra vez, ¿no? Entonces, en otro momentito que se volvieron a distraer, volví a empezar a cantar. A veces es cansado como tener que hacer eso para tener un lugar, ¿no? Hay momentos en que uno dice, híjole, o sea, ¿por qué voy a tener que volver a pelearme nada más para que me dejen cantar? ¿Por qué voy a tener que pelearme para yoga? ¿Por qué voy a tener que pelearme para esto? ¿No? A veces es muy cansado tener que ser así para poder tener un espacio. Resultado, al final del evento, ya estaba yo cantando, estaba yogando, estaba haciendo todas las cosas y ya nadie me decía nada, porque sabían que era la necia, que aunque le dijeran que no, lo iba a hacer, ¿no? Entonces, y después de eso, al final del evento recibí muchas como felicitaciones porque había hecho todos los papeles que se esperaba como de una maestra de capoeira en un evento donde se supone que no, en un evento donde yo era invitada, pero al mismo tiempo los otros invitados no me daban ese lugar, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todas las personas que estuvieron también en la clase, las personas ahí de Colombia y las personas de México, de mi grupo y de otros grupos de capoeira que estaban por allí. Muchas gracias por acompañarme. Y muchas gracias a todos los que tomaron la clase y a las personas que me invitaron. Es un placer para mí. Ojalá algún día pueda conocerlos en vivo.